Bueno, gente, bienvenido de nuevo a otro seminario del Lab CC. Hoy Jorge nos va a contar sobre traqueando datos o sea, una forma de hacer control de versiones de datos. Así que bueno, empecemos. Jorge. Bueno, gracias, Gachi. Gracias a todos los que se han sumado. Bueno, como dijo Gachi, este es el segundo seminario que damos en este ciclo de este seminario que habíamos seleccionado. Sí, la idea de hoy es ver traqueo de datos utilizando Git y utilizando una herramienta extra que tiene Git, que es DBC, de Data Version Control. Sí. Creo que se está viendo bien la pantalla y cualquier cosa me avisan. Sí, Jorge. Gracias, Gachi. La idea de DBC es una aplicación hecha específicamente para los proyectos de Machine Learning, ya que en general un proyecto de Machine Learning es un pipeline. Desde la etapa de que se adquieren los datos, se los preprocesa, ya sea limpiándolos o haciendo algún preproceso en especial. Se hace una ingeniería de datos, se modela, se obtienen resultados, se evalúa y se provee de informes. ¿Sí? Entonces, específicamente DBC ha sido pensado para Machine Learning. ¿Por qué? Porque si bien es un pipeline, pero la primera parte, lo que es la adquisición de datos más el preprocesamiento, es lo que más tiempo lleva en general. Estadísticamente llega a ocupar hasta un 80% del trabajo entero, esta parte, por lo que el versionado de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque uno cuando adquiere los datos, los limpia, puede tener una versión 1 de esos datos limpios para ser analizados y posteriormente metidos en algún algoritmo para obtener algún modelo. Pero en el camino pueden salir muchas otras opciones que se le pueden querer hacer a los datos originales. Entonces, para no empezar a ensuciar los datos originales, ni empezar a hacer la famosa datos 1, datos 2, datos 3, en carpeta 1, 2 y 3, que después pasa el tiempo y uno, la verdad, ni se acuerda que lo que está haciendo. Para eso está hecho es la idea del DBC, que es la herramienta de Git. ¿Sí? Entonces, acá están algunos puntos detallados, ¿sí? Cómo rastrear y guardar datos y modelos de Machine Learning de la misma manera que el código. ¿Sí? Acá el track, en vez de ser sobre el código, van a ser sobre los datos. Crear y cambiar entre versiones de datos y modelos de Machine Learning fácilmente. Comprender cómo se crean los conjuntos de datos y los modelos. Comparar métricas de modelos entre experimentos. ¿Sí? Y adoptar herramientas de ingeniería y mejores prácticas en proyectos de ciencia de datos. Es decir, vamos a pensar como en Git, pero para datos. Es muy similar al trabajo que se hace con Git, nada más que lo vamos a hacer de DBC. Las capacidades que se esperan de un sistema de control de versionado, y bueno, son básicamente dos. ¿Sí? Etiquetar un nuevo conjunto de datos con una nueva versión, y por otro lado, volver a versiones de datos antiguas. ¿Sí? Para que en caso que uno diga, la verdad que no estoy contento con esto, me voy a una versión anterior para rehacer, o porque tengo alguna duda que me quedó pendiente de una versión anterior de los datos. ¿Sí? Bueno, en el taller lo he reestructurado más de una vez, la verdad, porque los tutoriales no me parecían muy intuitivos, lo que estuve viendo, como basándome para hacer la bajada. Así que para no mezclar todo lo que es versionado y el pipeline que nos da DBC, he optado por separarlo. Por un lado, mostrar cómo hacer un versionado de datos específico y básico, y por otro lado, mostrar el poder del pipeline, algunas de las cosas que permite hacer esta característica del DBC. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, con un repositorio, vamos a crear un par de carpetas, un par de archivos, vamos a usar un par de ramas, vamos a vincular Git DBC, vamos a conectarnos, vamos a linkear lo que es el repositorio con la nube, en el caso de usar Google Drive, y vamos a hacer un push y un pull de eso
teniendo en cuenta DBC. Y después vamos a hacer el ejemplo, un ejemplo de una regresión lineal ponderada. Al final me terminé quedando con este ejemplo, lo había probado con Perceptron, con clustering, pero al final me parecía más adecuado este. Es más corto, ¿sí? Para mostrar 3 partes de un pipeline, que ya vamos a explicar bien a eso, y mostrar cómo funciona la ejecución de todo eso desde el DBC. Así que bueno, lo que está en pantalla ahora es el ejemplo que vamos a seguir para el versionado de datos, ¿sí? Vamos a hacer esto. Esta es una técnica que, un tip más bien, que encontré hace poco, donde decía utilizar una rama por cada versión de datos, que me parece bastante adecuada. Personalmente empecé a usar DBC hace poco más de un mes, y lo estaba usando siempre desde el máster. ¿Sí? Tengo una carpeta que se llama Data y voy haciendo el versionado dentro de ese Data. Lo cual, si uno quiere volver para atrás, hay que ir a hacer un git log, ¿sí? Y ver si hay algún tag o ver los comentarios de los commits que se hizo para volver atrás. Por ahí con la creación de distintas ramas, ¿sí? Es más fácil la ubicación de ir a una versión u otra de los datos. Así que por eso he optado por esta, ya que vamos a dar un taller. Bueno, tratemos de dar un paso más y de una buena práctica. Por lo menos para mí, repito, a mí me parece que es más cómodo así que la forma que yo estaba utilizando, que es una única carpeta desde el máster e ir pegándole ahí arriba. Aigachi pregunta por el chat si todos tienen alguna experiencia con Git. Contesten libremente. Sí. Sí, yo creo que todo lo que, por los nombres que veo, creo que sí. Por lo menos alguna vez algo uno intentó hacer, sí. Así que bueno, vamos a apuntar entonces a hacer esto. Vamos a crear en un repositorio 2 ramas. Vamos a crear carpetas en una rama, como está acá, ¿sí? Con datos train y datos test, que van a ser archivos prácticamente blancos, porque la idea es mostrar cómo trabaja DBC. Vamos a ver qué significa y cuándo se generan estos archivos de extensión .dbc, como ven acá. Y en la otra rama, sí, ahí está Guillo. Guillo puso, creo que ahora en segundo año ya se comienza a usar Git. Así es, con Javier Grañi y Sergio Guardia. Y la otra rama, vamos a hacer una variación de lo que hay en la rama 1. Le vamos a agregar un dato más, ¿sí? Para que haya una diferencia en versión de datos. Sí. Acá dejo algunos links y comandos útiles que vamos a usar acá. Y esto que está acá es la idea que pretendo que quede claro cuando demos este ejemplo. Este ejemplo es bastante corto, así que vamos a basar en este esquema, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos por un lado Git y por otro lado lo que es el DBC, ¿sí? Nosotros vamos a crear a través del DBC, ¿sí? Vamos a usar, en vez de un git add, un DBC add, para que traquee el DBC los archivos que queremos, y ese traqueo va a generar un archivo .dbc. Ese DBC va a ser visto por Git, ¿sí? Mientras que lo que suceda en la carpeta que ha traqueado DBC va a dejar de ser visto por Git, sino va a pasar a ser visto por DBC. Esa es la idea de esto, que a pesar de estar dentro de la carpeta del repositorio los datos, Git a eso no lo vea. Sí sepa si se han modificado o no de acuerdo a lo que tienen en su registro DBC, pero que no vaya y vuelva al repositorio. Ese es el gran objetivo de DBC. ¿Sí? Independizar los datos de lo que es el repositorio. Bueno, podemos empezar con esto. Acá voy a trabajar directamente desde la terminal. Me avisan si se ve bien y creo que va a ser más cómodo, en vez de estar en modo presentación, tirar esto para el costado para que se pueda ir viendo.
Sí. Ahí se ven las dos cosas en pantalla, ¿no? Por acá creo que estoy viendo bien. Ahí lo agrando. Sí, yo veo. Bueno, cualquier cosa. A terminar un poquitito más grande. Ah, bien, ahí estaban. Ahí. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, acá tengo ya creadas algunas carpetas así rápidamente. He creado ejemplo 1 y ejemplo 2 y vamos a trabajar sobre esta. Le voy a cambiar el string al prompt para que sea más corto. Ahí. Ahí está. Estamos dentro de ejemplo 1. Sí, vamos a empezar haciendo esto. Sí. Hagamos de cuenta que recién creamos la carpeta. Sí. Para la instalación de dbc, pip install dbc, directamente lo mismo que con git, pip install git, ¿sí? O apt-get install git, cualquiera de las dos formas. Y una vez que creamos la carpeta, hay que inicializar ambos, como siempre, ¿sí? Tenemos un git init, ahí tenemos el repositorio en vacío, y un dbc init, que lo que hace también es poner el ojo del dbc sobre este proyecto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a hablar de ramas. Sí, todavía no tenemos ninguna rama, así que vamos a crear la primera rama. Primer commit, vamos a llamar, así aparezca la primera rama. Fíjese qué es lo que acaba de pasar. Bueno, podríamos haber hecho un git status previamente. Esto que está acá, fíjense que todo viene de .dbc. ¿Sí? Cuando se hizo el dbc init, ha creado todo esto, ¿sí? Y automáticamente lo hizo que Git lo empiece a ver. Sí, por eso cuando hemos hecho el commit, automáticamente ya lo comitió a esto. ¿Sí? Todo esto fue creado por dbc. Nosotros lo que vamos a ver acá es qué es lo que pasa con este dbc git ignore, qué es lo que pasa con este dbc git config. Y esto son ya plantillas que trae la misma aplicación para justamente el uso de distintos tipos de gráficos, en este caso, y de métricas, ¿sí? Que en general tienen los algoritmos de Machine Learning. Bien, nosotros vamos a empezar creando la estructura de directorios que está acá, ¿sí? Es prácticamente la misma, nada más que la vamos a hacer diferir de una rama a otra con esta. Entonces vamos a empezar makedir train y makedir test. ¿Sí? Ya tenemos las dos carpetas previamente creadas. Vamos a ponerle un archivo dentro de cada una que se llame train y test. ¿Sí? Vamos a hacer un echo directamente que diga datos train y le vamos a poner dentro de train en uno que sea train.txt. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con datos test y lo vamos a poner dentro de test.txt. ¿Sí? Ahí tenemos algo similar a lo que estamos buscando. ¿Sí? Todavía nos falta ver estos archivos .dbc. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en la rama 1 vamos a traquear estos datos con dbc y en la rama 2 vamos a traquear estos datos también con dbc. ¿Sí? Para hacer dos versiones. Por lo tanto, vamos a proceder a crear las ramas. Hasta ahora tenemos la rama master únicamente, entonces vamos a hacer git branch b1 y git branch b2. Ahí tenemos las tres ramas. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer el traqueo para la versión 1 desde la rama 1. ¿Sí? Entonces git checkout b1. ¿Sí? Y aquí lo que hay que hacer es
traquear los datos que queremos con DBC. ¿Sí? Por lo tanto, así como hacemos con un git add para traquear datos, hacemos con un DBC add para traquear datos. ¿Sí? Yo quiero traquear qué carpeta la train y la test. Por lo tanto, le voy a dar un DBC train y un DBC test. ¿Sí? DBC, acá me falta un add. Voy a ir borrando. Un DBC add estas dos carpetas. ¿Sí? Fíjese que es lo que me dice. Si hacemos un git status, automáticamente me dice se han creado estos dos archivos y se ha modificado el git ignore. Si este git ignore, si le hacemos un cat a git ignore, Jorge, se me hace que un poquitito más grande la terminal si podés. ahí, Cachitín, ahí. ahí Ahí está mejor, porque bien. las letras rojas ya no se ve bien en contraste. Bien, gracias, Gachi. Si le hacemos un cat a este git ignore, vamos a ver que acá automáticamente DBC ya lo puso en el git ignore en el archivo git ignore de git a estas dos carpetas, ¿sí? Para que las deje de traquear, porque va a ser un trabajo de él, ¿sí? Lo que sí le delegó a git son estos dos archivos, test.dbc y train.dbc, que también le podemos hacer un cat. Y si se fijan, tenemos el hash, ¿sí? Del directorio, el tamaño, la cantidad de archivos y el path de ese directorio. Lo mismo para test. ¿Sí? Entonces, esto ya es trabajo de Git. Por lo tanto, como nos dice acá, si queremos traquear todo esto, hacer un git add de estas tres cosas que están acá. ¿Sí? Entonces le vamos a dar OK, git. Le vamos a decir que agregue todo. Yo voy a ir borrando, así creo que es más cómodo ver desde arriba que ahí abajo. Git commit m. No sé, versión datos 1. ¿Sí? Ya con eso estamos teniendo los datos traqueados por Git y por DBC. Si nos fijamos acá, ¿sí? Vamos a hacer un tree. Si nos fijamos acá a la derecha, divido la pantalla porque creo que por ahí uno puede perderse tanto comando, ida y vuelta. Entonces, teniendo este esquema siempre presente, ¿sí? Con lo que acabamos de hacer, tenemos Git y DBC. Con el DBC add, hemos creado ¿qué archivos? Los test y los train con la extensión .dbc, que es lo que está acá, que es lo que pasa a ver el Git. Por eso hemos hecho un Git add de estos archivos y un commit. Y lo que dejó de ver, ¿sí? Son los directorios. ¿Sí? Lo ignora Git, esos directorios que son los que estaban en el Git ignore. ¿Sí? Entonces, DBC traquea eso y Git traquea lo que está pasando en los .dbc. ¿Sí? Básicamente eso hemos hecho recién. Entonces, aquí ya tenemos la primera versión de los datos en una rama, traqueados por Git y por DBC en simultáneo. ¿Sí? Supongamos que ahora queremos lograr esto. Ya hemos logrado la versión 1. ¿Sí? Acá está. Vamos a ver si podemos lograr la versión 2. Vamos a crear otra rama. Vamos a hacer un agregado de un dato más, un archivo más que va a ser train2. Y lo vamos a traquear, pero ya desde la otra rama, nuevamente con Git y con DBC. Entonces, acá estamos en la rama 1. Vamos a hacer un checkout a la versión 2. Y cuando hacemos el checkout, vamos a hacer el agregado de este archivo. ¿Sí? Habíamos dicho hacer un touch a train que se llame train-2.txt. Pero vamos a hacer un echo, así que con algo de texto, ¿sí? Más datos. ¿A dónde? Aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos estos datos. Y aquí una observación. Fíjense que acabamos de hacer un tree de este directorio
y no están los archivos train.dbc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho el cambio de rama. Git todavía, a pesar de haber hecho el checkout, esto no está traqueando acá. ¿Sí? Entonces hay que hacer que primero, si hacemos un git status, fíjese que también está pasando. Están apareciendo las carpetas test y train, que es lo que nosotros no queremos. Queremos que eso sea a cargo de DBC. Por lo tanto, está faltando que primero el DBC add para que Git automáticamente deje de ver esto. ¿Sí? Entonces, DBC add, train y test de nuevo. Ya esto desde la rama 2. ¿Sí? Entonces, cuando lo agregamos, fíjense si hacemos de nuevo el git status, aquí arriba nos habían aparecido estas dos carpetas. Bueno, ahora en teoría tiene que desaparecer, que es lo que pasa acá, y aparecer los DBC y el ignore. ¿Sí? Y lo mismo, si hacemos un cat del git ignore, vamos a ver que están train y test, que ya pasaron a ser de git, y estos, train y test que pasaron a ser de DBC, y estos archivos que pasaron a ser de git. ¿Sí? Lo vamos a traquear también. Ahora con git add, todo, git commit, datos, versión 2. ¿Sí? Con eso ya estamos teniendo el track hacia las dos versiones. ¿Sí? Hay una pregunta, Jorge. Dice, cattrain.dbc, me pregunta Guillo. A ver, perdón. Guillo lo quiere ver a lo cattrain.dbc. ¿Eso, Guillo? Sí, quería ver qué había modificado, como se agregó en la carpeta train un nuevo archivo. Quería ver la diferencia con el train anterior. Ahora dice ahí número de file 2. Estaba viendo eso. Claro, ver bien. Modificado. Buena pregunta. Podemos hacer eso. Git branch. Podemos ir a la versión 1. ¿Sí? Estamos en la, checkout. Así vamos a la versión 1. Estoy creando de nuevo ahí a la versión 1. Y ¿qué pasaría si hacemos un cat train dbc? Acá tenemos un único archivo. Si fíjese que hasta el hash también ha variado. Mientras que en la rama 2 teníamos otro hash y dos archivos. ¿Sí? Por supuesto, el size también varía. ¿Sí? Buena pregunta esa, Guilla, si podemos comparar esto. ¿Sí? Entonces, git branch, estamos en B1. Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es aquí. Mostrar con esto cómo podemos vincular lo que tenemos con la nube. ¿Sí? Que eso es trabajo de DBC. Y después la idea también es mostrar cómo borramos datos de una rama y nos pasamos a la otra, y hay que hacer acá un checkout doble, ¿sí? Que es lo que está puesto acá como comandos útiles, ¿sí? Esto hay que tratar de no olvidarse de hacer el checkout doble para evitar que empiecen a aparecer errores porque no lo sincroniza los archivos. ¿Sí? Al no moverse DBC a la rama donde se quiere trabajar, está todavía viendo lo anterior. Entonces ahí se arman conflictos. Entonces, si pasa Git, pasa checkout. Si pasa Git, pasa DBC con el checkout. ¿Sí? Bien, entonces, acá estamos en la versión 1, en la rama B1, tenemos esta estructura. Fíjense que aquí, ¿qué está pasando? Aparece train 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho todavía el DBC checkout, ¿sí? Fíjense que ahí dice mtrain, ¿sí? Si hacemos un tree, ya no está el train 2, ¿sí? Porque eso es parte de la otra rama, ¿sí? Ahora, recién, cuando hemos hecho con la pregunta de Guillo, el cat del train DBC aparece porque eso pertenece a Git. Sí, eso tiene que quedar en claro, lo que es DBC de Git y lo que son los directorios de
lo que es .dbc de Git y lo que son los directorios de DBC. Sí. Bien, vamos a intentar conectar, hacer el linkeo entre nuestro repositorio y la nube. ¿Sí? Para eso, DBC tiene a ver, DBC puede conectarse con espacios en Azure, en Amazon, en Google Drive, en otros servidores remotos privados. Tienen para conectarse con HDFS, que es un sistema distribuido de archivos de Hadoop. Pueden consultarlo. Ahí está el link, lo dejé acá, si lo consiguen en el sitio oficial de DBC, donde está toda la forma de que uno puede conectarse a la nube que va a utilizar. ¿Sí? Yo en este caso voy a usar mi Google Drive. He creado una carpeta. Si me dan un segundo, ahí se las muestro. En la que voy a guardar todo esto. ¿Sí? Me avisan si se está viendo. Estamos tratando de terminar. Bien, gracias, Esteban. Ahí no me está dejando pasar. Ahí está. Ahora sí. Esta es la carpeta que voy a utilizar. Yo he creado mi unidad de extensión labcc taller DBC. ¿Sí? Lo voy a vincular a esta carpeta. ¿Sí? La sintaxis para hacerlo es utilizar el comando remote, ¿sí? Add, y decirle cuál va a ser el nombre, ¿sí? O el alias que va a tener esta conexión a la nube, y pasarle, en el caso de Google Drive, esta parte. Esta última parte, lo que está después de la última barra, que es un nombre único que le da Google a cada una de las carpetas que tenemos en nuestro Drive. ¿Sí? Antes de hacer esto, quería mostrarles que si hacemos un cat, un ls primero de todo, fíjense que tenemos acá un punto .dbc. ¿Sí? Si hacemos un cat de .dbc config, todavía no hay nada. Cuando hagamos esto, linkeemos nuestro repositorio con la nube. En este archivo config va a aparecer el alias que le vamos a dar a esta conexión con el nombre de la carpeta que vamos a estar linkeando. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer dbc remote add mi drive, ¿sí? Cualquier cosa. G Drive va a ser el driver que vamos a usar para conectarnos. Cada nube tiene lo suyo. Y acá le voy a pasar esto. ¿Sí? Entonces, ya está seteado esto en el dbc config, ¿sí? Que recién no habíamos mostrado nada, ahora ya mostramos esto. ¿Sí? ¿Cuándo se va a activar esto? Cuando hagamos el push. ¿Sí? Cuando vamos a hacer dbc push, esto se va a intentar conectar con esta carpeta del drive. ¿Sí? Entonces, ya con esto directamente podríamos decirle con un dbc status que está todo ok, con git status que perfecto, modificó dbc config. Para hacer esto no nos va a afectar en nada, podemos ni siquiera traquearlo todavía. Y podríamos decirle dbc push. ¿Sí? Lo voy a limpiar a la terminal para que sea un poco más cómodo. Y aquí me está dando esto. ¿Sí? Con esto, bueno, ya lo copié, vamos a poner por acá. Me pide la autorización, es un
pasos similares a los que piden los servicios de Google, por ejemplo, Google Colab, y nos pide que copiemos esto como autenticación. Listo, ya está autenticado y ahí está haciendo el push de la versión 1 en el Drive. Listo, ya está hecho el push. Entonces, si vemos acá, vemos esta estructura, ¿sí? Por ahí algo que uno tiene que tratar de acostumbrarse o tal vez de desacostumbrarse es a que si ya está utilizando un sistema versionado, tiene que acceder a sus datos a través del sistema versionado, ¿sí? Si uno viene directamente a la nube y quiere acceder a esto, obviamente no es amigable para leerlo, ¿sí? Porque justamente mantiene el sistema versionado propio del DBC. No tiene aún una versión extra, ¿sí? Para tratar de justamente ir y meter mano directamente en la nube, ¿sí? Como uno está acostumbrado. Así que, bueno, por ahora es manejarse desde el sistema versionado, ¿sí? Esto también, las carpetas estas que van a aparecer acá, deberían estar, si hacemos un ls en el caché, si se fijan, tenemos la misma estructura de carpeta, es la de acá, menos el CB, sí que debe tener alguna cuestión particular de lo que es el DBC. Sí. Bueno, acá ya estamos subiendo lo que es la versión 1 de nuestros datos, ¿sí? Podemos subir la versión 2. Antes que eso, hay que hacer un track de esto, un commit de esto, ¿sí? Git, commit, todos tenemos uno solo. Aquí, perdón, git add primero. Claro, me está diciendo que vamos a comitear. Y ahora sí, ya está listo este. Ahora sí, git commit m. Primera subida. Sí, ese archivo salió recién porque yo puse git commit punto erróneamente. ¿Sí? Primera subida. ¿Sí? Vamos ahora a la segunda rama, git checkout, y tratemos de hacer lo mismo. Git checkout. 3. No aparece el train 2 porque todavía no hemos hecho la sincronización del DBC. Ahí nos dice que hay una modificación en train. Y hacemos un 3. Acá ya nos está apareciendo el train 2 que no estaba anteriormente. Entonces, si hacemos un cat.dbc config, fíjense que acá no nos está diciendo que todavía no hay ninguna configuración para subir esta versión, ¿sí? Lo cual nos lleva a tener que hacer de nuevo la configuración, el remote add y la carpeta anterior, ¿sí? Entonces podemos hacer un dbc remote add de mi drive, también le podemos llamar porque este está en otro archivo, y hacemos lo mismo. Yo lo quiero mandar a la misma carpeta. Si lo podemos estar mandando a la misma carpeta esto, no debería haber ningún problema, ¿sí? Y debe ser push, que nos va a pedir. Ah, no, ya nos pidió la autenticación recién, ya directamente no deja pasar. Bien, ahí se agregaron los archivos que son el train 2 únicamente. ¿Sí? Bueno, con esto ya tenemos dividido lo que son los datos de nuestro código. ¿Sí? Ahora podemos hacer un git push y un git pull tranquilamente sin que vayan y que vuelvan los datos al repositorio. A ver, en este caso, los datos obviamente no significan nada de estos datos que hemos creado, son de prueba.
pero cuando se tienen datos de varios cientos de gigas que vayan y que vuelvan, obviamente nadie va a querer estar subiendo y bajando eso permanentemente. Y entonces, código por un lado, datos por otro. Bueno, otra ventaja de esto es si, por ejemplo, falta hacer un git add y un git, le vamos a hacer commit subida versión 2. Y ahora sí podemos ir al... Bueno, podemos hacer de acá también. O desde esta. Vamos a la versión 1. dbc checkout. ¿Sí? Y si uno, por ejemplo, elimina una carpeta. Por ejemplo, remove recursivo forzoso. Vamos a poner el train. Ya no tenemos el train. Y si querríamos hacer de nuevo la recuperación de todos esos datos, tal como se hace en un repositorio común, ¿sí? Con dbc pull, y ya tenemos los datos nuevamente en funcionamiento para seguirlos usando. ¿Sí? No sé si más o menos está claro hasta acá. Esa sería la idea del primer ejemplo que, digamos, que había pensado para aquí. Creo que está muy bueno. No sé si hay alguno de los chicos que quiera preguntar algo, tal vez. Bueno. Por ahí, Jorge, lo que estaría bueno aclarar la diferencia que hay entre Git y el DBC. O sea, ¿por qué es importante? O sea, sí. Porque uno tiende a pensar que los datos son archivos y que lo podés seguir con Git igual, digamos, pero... Exactamente. Yo elegí este ejemplo porque uno muchas veces a sus datos originales le hace cambios. Y como había mencionado al principio, esta forma de trabajar en distintas ramas con los datos me ha parecido bastante útil porque estamos modularizando de alguna forma los datos y no ensuciando una única versión con todo lo que se nos va ocurriendo en el camino, que después de X meses es un desmadre total de datos. ¿Sí? Entonces, ir separándolo me parece que es bueno. Y como dice Gachi, la diferencia fundamental es que Git se encargue del código exclusivamente y dbc se encargue de los datos exclusivamente. ¿Sí? Por eso está este esquema donde Git ignora los archivos y los directorios pertenecientes a datos. Si uno quizás en vez de tener test y train al aire, lo tiene dentro de una carpeta data, más organizado. ¿Sí? Mientras que dbc traquea los datos, ¿sí? Y modifica el archivo .dbc, que es el único que está mirando Git. ¿Sí? Entonces, lo que va y viene al repositorio no son estos datos, ¿sí? Sino son los .dbc. Mientras lo que va a la nube, a nuestro alojamiento, ¿sí? Van a ser lo que es los directorios que están observados por dbc. Esa es la idea principal. Código por un lado, datos por otro y no datos en el repositorio. Aparte hay, digamos, un problema importante que se resuelve, que es la parte de la reproductibilidad de los modelos de Machine Learning. O sea, exactamente. Es un muy buen punto. Si por ahí se ha encontrado alguna cuestión particular de los datos y se quiere probar modelos sobre esos datos, generalmente se obtienen muchos modelos, muchas métricas. Entonces, uno ya sabe que todo lo que está en esta parte pertenecen a este set de datos. Y si vamos a otra versión de datos y volvemos a hacer lo mismo, un montón de modelos y un montón de métricas, sabemos que estos pertenecen a estos set de datos. Es decir, que tienen estas características puntuales, que son otra versión. Y también hay que saber que Git tiene problemas con archivos de mucho peso, o sea, grandes. Así es. Exactamente. Entonces, si quisiéramos nosotros pensar a los datos como simples archivos, es un dolor de cabeza cuando en realidad uno quiere correr modelos sobre mucha cantidad de datos, que es lo más común, digamos, ¿no?
Exactamente. Sí, así Es es. como que ensucia todo, digamos. Ujú. Sí. Así que, bueno, O sea que, por ejemplo, si estoy trabajando con Git y en el trabajo que estoy haciendo estoy usando CSV, puedo almacenar los CSV con DBC para exacto, esa es la no, idea. Esa es la idea, sí. para cuando hago un pull, por ejemplo, o cuando hago un push, a las otras personas no tengan que descargar todo de nuevo. Exacto. Onda. Eso, Bien. vos fíjate que aquí, cuando hemos hecho eso, eh, el git ignore ya tiene automáticamente lo que está traqueando DBC, va para el git ignore, para que no se encargue él de eso. Entonces, si vos lo pasas al repositorio, hace un git pull, baja solamente el código, ¿sí? Y van a bajar los DBC. Entonces, al tener los DBC, utilizando el DBC pull, automáticamente ya te puedes conectar con previa autorización a la nube de quien corresponda para bajar los datos. Entonces ya no tenés que estar por ahí, que es lo que se acostumbra muchas veces, te paso el código, che, y te paso un link de un drive para que te baje los códigos en tu máquina, como de, no, acá directamente entra al repositorio, git clone, el repositorio, tener los puntos DBC, instalo DBC, DBC pull, autentico y ya los tengo descargados donde corresponda. Entonces es más rápida la mecánica. Claro. Y además, si alguien está modificando esos datos porque tiene que volver atrás, vos ni te enterás, porque ya vos siempre vas a estar con la versión Exacto. limpia de datos, digamos, independiente del código tuyo. Claro. Sí, si lo querés taguear también, y si querés un log de los commits también, si querés volver, también se puede. Si uno por ahí quiere volver a una versión anterior de datos, te moves con el head a donde corresponda y listo. Claro. Jorge. Y siempre tiene que tener o sea, tiene que tener como un acceso remoto como Drive, por ejemplo, Claro, se guarden los datos, digamos. claro, algún espacio en la nube tiene que tener. Bien. Jorge, pregunta, si vos haces Mira. un git pull, un git push del DevC config y otra persona lo descarga, directamente con ese git config yo en mi máquina hago el pull y también obtengo los datos, o hay que tener alguien... Cuando se descargue, cuando haga un git pull, se van a descargar los DBC. Claro, y ahí el DBC config donde está ya el remoto. Directamente después hago un DBC pull y ya tengo los datos, digamos, no hace falta algún tipo de configuración adicional. Okay, está bueno. Exacto. Esa es la gran ventaja, digamos, de esto. Una de las ventajas, digamos, que ya la mecánica es más rápida. Uh-huh. Jorge, vos habías preparado un ejercicio más, creo que estamos medio como justo de tiempo, no sé si quieres comentarlo y después lo podemos dejar para... Sí, lo podemos dejar si quieren, no hay ningún problema. Este es un poquito más largo y la idea de esto es mostrar el pipeline de DBC. Sí, hay un comando que se llama run dentro de DBC, que es seguir la idea de lo que hace Unix, Linux, que es una máquina de estado finito. Sí, el pipeline tiene filtros y cada filtro recibe y envía datos al próximo. ¿Sí? Lo que está acá hecho es un esquema donde yo he usado 3 archivos, 3 scripts, uno que es el Data Generator para generar datos automáticos, ¿sí? El Train, que es para entrenar un modelo al que había utilizado una regresión lineal ponderada, algo bien básico, y predecir y evaluar el modelo. ¿Sí? Dice Gachi, le gusta a Jorge, porque eso me encanta decirlo cuando hago esto, que una máquina está finito. Siempre digo primero eso. En lo que han hecho matemática discreta, ya alguna idea tienen. En una máquina de estado finito, un modelo matemático, a grandes rasgos, cada nodo tiene una entrada y emite una salida, que eso es lo que hace el pipeline. Es un nodo donde hace un preprocesamiento, recibe datos y emite datos. La idea de esto es que generar datos utilizando, digamos, estando parametrizados, utilizados de un archivo con extensión YAML. Un archivo de extensión YAML no es un formato nuevo, ya tiene más de 20 años de formato, pero es un formato contenedor
de JSON, por ejemplo, ¿sí? de JSON, es aún un poco más potente. La notación dentro de YAML es muy parecida a la de JSON, donde uno define parámetros como si fueran un diccionario, ¿sí? Uno en este caso va a decir stage, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer data generator. Ok, el data generator va a tener tantos parámetros. Parámetro 1, 2, 3, 4 y le damos un valor que vamos a utilizar dentro de este archivo. Es como parametrizar el pipeline, eso sería. ¿Sí? Manejar el pipeline desde afuera. Eso permite el params.yaml. Y el dbc run lo que hace es generar el dbc YAML, que es lo que tiene el RAM, el pipeline, ¿sí? De la seguidilla que va a ir haciendo en cada una de estas partes. ¿Sí? No sé cómo quieren que hagamos. ¿Quieren que corramos uno solo de estos por el tiempo, como dice Gachi? Y a uno solo lo hacemos rapidísimo, porque yo ya tengo el código, lo vamos a copiar y vamos a pegar. Sí, sí. Bueno, Si ponen un tiempo, lo hacemos rapidísimo. Bueno, la idea de esto va a ser... acá tenemos CD. Vamos a ir al ejemplo 2 para no manchar el anterior. ¿Sí? Y vamos a probar la creación de datos. ¿Sí? Vamos a crear el directorio data y vamos a crear el directorio src de source y vamos a crear data generator que trabaje con data.txt, que lo genere, mejor dicho. ¿Sí? Entonces make dir data, make dir src. Ya tenemos esos dos y vamos a crear, vamos a hacer un touch de params.yaml. Sí. Ahí más o menos ya va tomando alguna forma esto. Sí. Dentro de src, perdón, primero vamos a, sí, digo bien, les voy a mostrar primero qué tiene primero el data generator para que se entienda cuál es la idea de params.yaml. Entonces, cd src. Voy a seguir utilizando el terminal, voy a utilizar otro editor, ya que estamos en el terminal, sigamos. Data generator.py. ¿Sí? Un segundo, esto lo vamos a copiar directamente para que vayamos rápido. Yo lo que hice es esto. ¿Sí? No sé si se ve bien ahí. Trate de mantener la idea de lo que pasa en cada uno de los nodos. Es decir, tiene una entrada, hace un procesamiento y tiene una salida. Entonces separé el código en entrada, procesamiento y salida. En la entrada estoy consultando, ¿sí? Los parámetros del archivo YAML que teníamos aquí, ¿sí? Que en este caso tiene una instancia que es generator. ¿Sí? Dentro de generator van a estar los parámetros que va a utilizar este script que es datagenerator.py. En el procesamiento lo que estoy haciendo es crear valores para X y para Y, porque quiero hacer un ajuste de una recta. ¿Sí? Entonces creo puntos. Y estoy utilizando el parámetro seed, que es para darle un inicializador al random, y estoy utilizando cantidad puntos para generar los X, para generar los Y. ¿Sí? Y para la salida estoy guardando estos X e Y en un data.txt. ¿Sí? Lo estoy guardando a través de pandas en este caso. Entonces, ya teniendo esto, creo, ahora sí podemos decir, vamos a crear el params.yaml con el stage generator. Guardamos este y este YAML va afuera del src. Vamos a hacer params.yaml y aquí vamos a utilizar generator, lo habíamos llamado, ¿sí? Seed era uno de los parámetros, 3 y cantidad puntos, si no me equivoco, 20 puntos nada más.
¿Sí? Vamos a utilizar eso. Ya con esto tenemos data, fíjense acá a la derecha, data, params YAML, dentro de source tenemos data generator. Cuando corramos esto, el DBC va a generar el DBC YAML, que va a tener todo el pipeline preconfigurado, el DBC log, y además tiene que crearse el archivo data.txt. Entonces, para hacer esto, acá está la sintaxis. A ver si podemos mover esto para acá. Ahí se ve mejor. La sintaxis del DBC run es la siguiente. Tenemos DBC run, un nombre que va a ir a parar al YAML de configuración, los parámetros que vamos a utilizar, las dependencias, cuál va a ser la salida y cuál es el comando que vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es DBC run, le vamos a dar un nombre, generator. ¿Sí? Lo voy a hacer multilínea para que sea un poco más ordenado, para no hacer todo de una sola tirada. Los parámetros, ¿qué parámetros vamos a utilizar? Tenemos que indicar acá. Esto va a ir y va a consultar el archivo YAML. ¿Sí? Entonces los parámetros van a ser generator.seed y generator.cantidad puntos. Acá hay veces que no hace falta poner de nuevo P, va separado por coma, pero hay veces que no me ha funcionado. Siempre me funciona cuando pongo la bandera, P directamente, así que bueno, con P. Y las dependencias. Las dependencias son los archivos que se van a utilizar. Sí, en este caso, solamente src se llamaba data generator. .py. Falta poner el output. El output va a ser el archivo data.txt dentro de la carpeta data. Entonces, data.txt. Y por último va el comando. Python, src, data generator, .py. Y acá pongo data barra y ya lo muestro por qué. No sé si se acuerdan. Si me dan un segundo, voy a traer este archivo para acá. Este es otro editor de texto, Emacs. Fíjese que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Le estamos diciendo, estamos tomando los parámetros desde la terminal. Si estamos usando valores de argumento, ¿sí? Le estamos diciendo, toma lo que está en la posición 1 y hace un join con data.txt. Es por eso que aquí, después del intérprete Python, que está aquí, viene el script, que es la posición 0, y viene la posición 1. ¿Sí? Entonces, va a tomar data barra y le va a hacer un join con data.txt. Por eso va esto escrito así. Y si lo corremos, si no se rompe, todavía no hemos inicializado acá, si no me equivoco. Eso me está reclamando. Bien. No inicialicé nunca el Git. Hemos cambiado de ejemplo 1 a ejemplo 2 y nunca lo inicialicé ni al Git ni al DBC. Perfecto. Entonces, ahí debería, en teoría, funcionar. Sí. Ahí no dio ningún problema. Sí, me había olvidado de poner, de inicializar el Git y el DBC al hacer cambio a otra carpeta, a otro repositorio. Si ahora hacemos un tree, ahí tenemos ya el DBC YAML, el log y el data.txt. ¿Sí? Acá hacemos un cat al data.txt. Ahí están los puntos creados, son 20 puntos. Y hacemos un cat al DBC YAML. Y fíjense que acá tenemos lo que hemos escrito recién en la terminal. Tenemos stages,
generator, cuál es el comando. Acá lo ordena de una forma distinta nada más. Comando, las dependencias, cómo utilizar los parámetros, cuáles son y cuál es el out. ¿Sí? Entonces, uno viendo esto, ya sabe cuando hace un dbc run qué es lo que está pasando. ¿Sí? Cuando se van haciendo más filtros, ¿sí? Si hacemos un train, vamos a hacer otro dbc run y vamos a poner otro nombre train, va a aparecer otro stage más acá. Entonces, cuando corramos, se va a correr todo. ¿Sí? Y existe el comando repro de reproduce, que lo que hace es reproducir todo nuevamente. Si se fijan acá, no tuvo cambios generator, entonces no lo vuelve a reproducir. Únicamente cuando hay cambios, recién vuelve a correr todo de nuevo. ¿Sí? No sé cómo estamos de tiempo, Gachi. ¿Quieren que hasta aquí? Estas son las 4:05. Si quieren, podemos hacer un paso Creo que más. se puede. El train y ahí cortamos si quieren. Creo que se fue, Gachi. Bueno, Ah, tiene que ir por el chat. bien, bien. Bueno, ¿quieren que lleguemos hasta acá? Yo no tengo problema. Bueno, estamos aquí. ¿Sí? Ya que estamos, tiremos el train también. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer más rápido. El train. Para el train tenemos la misma idea. ¿Sí? Vamos a hacer el SSD dentro de esto. Vamos a hacer nano train. Y vamos a tirar esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La entrada son los datos que hemos generado previamente con el Data Generator. El modelo es el entrenamiento utilizando regresión lineal y acá estoy utilizando la matriz de peso, que es darle una ponderación a ciertos valores de la regresión lineal, de los datos que se tienen. Y aquí utilizando Pickle, que es un módulo de Python que permite guardar los datos. En este caso son los modelos en formato PKL, que es un formato tipo byte, es más liviano para almacenar, ¿sí? Entonces, con esto guardado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un dbc run de nuevo. Al name le vamos a poner train. La dependencia va a ser src únicamente train.py. Y la otra dependencia va a ser los datos que necesitamos, ¿sí? Data/data.txt. Y como output vamos a tener model.pkl. Y el comando va a ser src train.py y vamos a mandarle data que estamos haciendo el join que hemos visto recién dentro del script. ¿Sí? Nos dice source train. SRC. Es que estamos dentro de SRC, de SRC, por eso me está retando, ¿sí? Tengo que salirme. Ahí hice un CD de regreso de un paso atrás. Y ahora lo corremos. ¿Sí? Ahora sí. Si hacemos un tree, ya tenemos el model PKL. ¿Sí? Y lo único que nos está faltando ya es SRC predict and evaluate, le vamos a llamar .py. Perdón. CDSDC. Y a esto le vamos a llamar nano. Si lo vamos a crear el archivo. Y de un segundo lo vamos a traer directamente a esto.
acá seguimos la misma idea. Entrada, procesamiento y salida. La entrada va a ser en este caso los datos y además el modelo. Así que vamos a pasar que lo hemos guardado como PKL. La predicción, ¿sí? La evaluación, vamos a mostrar algunos parámetros propios del modelo, como la pendiente, intersección, error, la raíz del error de mínimo cuadrado, calificador R2, que es un parámetro común de una regresión. Vamos a hacer un par de gráficos y vamos a guardar las métricas, ¿sí? En un archivo JSON. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, si se fijan, aprovechamos el paso, hacemos un cat de DBC YAML. Fíjense que acá tenemos ya Stages, Generator y Train, que es lo que venimos haciendo. Entonces ahora vamos a hacer uno más, DBC Run Name, le vamos a llamar igual que lo Predict and Evaluate. Y le vamos a decir la dependencia, ¿cuál es? SRC barra Predict and Evaluate punto py y data barra data.txt, que es lo que tenemos, más model PKL, que es lo que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Y acá viene un parámetro nuevo que es M, que lo que le indica son las métricas que va a almacenar. Scores.json, que es lo mismo que lo hemos llamado en el archivo. ¿Sí? Y el comando Python src predict and evaluate .py data, que esto es una cuestión de argumentos nada más, ¿sí? Model.pkl, eso es para el argument values, y score.json. Sí, ahí tenemos el gráfico, todo lo que nos mostraba ahí, y ya tenemos todo esto guardado. ¿Sí? Si hacemos un tree y vemos lo que pretendíamos llegar, creo que ahí hemos llegado a lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos un JSON, un JSON creado acá. Si le hacemos un cat, tenemos los parámetros que se han guardado, y desde DBC podemos hacer un DBC metrics.show y nos va a mostrar cuáles son las métricas que se han generado en el modelo. Entonces, acá hay una cuestión bastante interesante. Git add, vamos a hacer un git add de todo lo que hay. ¿Sí? Git add todo, git commit, le vamos a llamar primer modelo, por ponerle algo. ¿Sí? Y si ahora modificamos el train, src train, y le decimos, no quiero que use la ponderada, quiero que use la regresión lineal común, los valores del modelo van a ser distintos. ¿Sí? Por tanto, vamos a tener otras métricas. Al obtener otras métricas, lo va a cachear, ¿sí? DBC. Y al cachearlo, vamos a poder hacer un metric diff para que nos muestre cuáles son las diferencias que hemos tenido entre las métricas de los distintos modelos. Entonces, vamos a hacer, en este caso, ya no hace falta hacer un DBC run, sino un DBC repro. ¿Por qué? Porque en el cat DBC YAML ya tenemos todo configurado: el generador, el train, el predict, evaluate, y el que hemos modificado es el train. Entonces vamos a hacer un DBC repro. Ahí lo corrió de nuevo. Estos son otros valores de métrica. ¿Sí? Y si llegamos a hacer un DBC metrics diff, tenemos el valor viejo de la métrica, el nuevo y cuál fue la diferencia. ¿Sí? Esto está bastante bueno, porque ya empezamos a ver directamente ahí. También se pueden hacer métricas de gráficos, ¿sí? Donde se pone plots y también hace la métrica respecto a los plots. Así que bueno, el taller de hoy llegaba hasta acá. ¿Sí? No sé qué les parece, creo que por lo menos una visión general intenté dar con esto.
Y en cuanto a punto de vista, los tutoriales que hay en el sitio oficial no me parecen muy intuitivos, pero sí me parece buena la idea de esto porque es algo que se aplica mucho en Machine Learning, que es el pipeline, y tener que correr una y otra vez modelos sobre los datos e ir versionando modelos, métricas, datos, lo cual creo que la idea está bastante interesante de esta aplicación. Con eso yo termino. Sí, está bueno.